Buenos días, amada iglesia. Que Dios les bendiga. Somos una iglesia viva porque el Señor está vivo. Amén. Somos la iglesia del Señor, la cual el Señor nos ha comprado con su precio de sangre. Antes de iniciar los primeros dos momentos que tenemos en este día, quiero recordarles, amados hermanos, que ya tenemos dispuesta las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario en lo que es el canal de YouTube, donde usted puede estar y puede verlas y puede así edificarse, ¿verdad? Cada día más y más. Entonces, le invitamos a que usted pueda verlas nuevamente y así usted pueda recibir del Señor también. Al igual, ya estamos a las puertas, y puedo decir, ya estamos a las puertas porque en realidad que los meses corren rápido, ¿verdad? Estamos a las puertas de nuestro 14º aniversario. ¿Cuántos están alegres? 14 años que el Señor ha sido fiel, su misericordia ha estado con nosotros. Entonces le invitamos a que usted ya vaya agendando el tiempo. Como iglesia queremos nosotros que usted participe. Recuerde que son eventos gratuitos en los cuales usted tiene la oportunidad de poder recibir de la palabra del Señor. Vamos a tener siempre a nuestro expositor, Pastor Cornelio Rivera, ¿verdad? Mire, todas las conferencias que hemos asistido del Pastor Cornelio ha sido de edificación, amado. Usted no se imagina el estar aquí, el poder recibir la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver en esas conferencias? El tema será vida presente, perspectiva futura. El estudio exegético del libro de Daniel. Entonces, usted haga su tiempo, ya desde ya se está anunciando, ¿verdad? Nosotros los predicadores vamos a estarle recordando esto también para que usted participe. Evento completamente gratuito. Usted puede también invitar a otros y el transporte también es gratuito. Así que yo pienso de que no hay iglesia en este país que haga esas cosas, ¿verdad? Mire, hay iglesias aquí que hacen eventos, le cobran 300, 400 lempiras. Y usted las va a ver llenas esas iglesias, llenas. Y no reciben el alimento sólido que nosotros recibimos acá. Entonces yo le invito a que usted participe de estas conferencias. El hermano Julio es testigo, que él ha estado aquí con nosotros en esas conferencias, cómo hemos recibido. Hemos estado todo ese tiempo aquí recibiendo. Entonces, haga ese tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda ser edificado. Y recuerda, vamos a estar viendo el libro de Daniel. Se andan dando muchas profecías de la venida del Señor y muchas otras cosas. Mire, vamos a tener a nuestro pastor querido de esta congregación, Cornelio Rivera, que nos va a exponer firmemente estas cosas, sin mentira alguna, ¿verdad? Porque lo que andan diciendo otros es mentira. Recuerde que aquí nosotros recibimos la palabra sólida del Señor. Entonces, les dejo eso en su corazón para que usted vaya haciendo su tiempo. Vamos a orar y dedicarle este tiempo al Señor. Amado Dios, en esta mañana preciosa que nos das, día tuyo, Señor, donde venimos a recordar lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos tu dirección. Pedimos, Señor, que seas tú glorificado y honrado siempre. Ayúdanos, Señor, en esta meditación de la palabra, para que podamos entender, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos y lo dedicamos todo en los méritos de Cristo. Amén y amén. Vaya conmigo al primer versículo bíblico, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 5. A todos les entregaron su bosquejo, ¿verdad? Siempre es importante que usted tenga su bosquejito ahí. Eso les ayuda a usted, a que usted vaya a meditar también en su casa y así usted también vaya creciendo en la fe. Esta es una de las iglesias que más problemas le dio al apóstol Pablo. Era una iglesia tan carnal, ¿verdad? Que aún viendo el testimonio del apóstol, cómo Dios lo había transformado, cómo había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? No creían ni en el testimonio de él, ni en la exposición del evangelio que él les estaba dando. Por eso le dice aquí en esta carta, le dice en el versículo 1, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no,
creísteis en vano. Porque primeramente, le dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. En estos primeros capítulos de la carta, de este capítulo 15, ¿verdad? Los versículos que leímos, vemos nosotros que los miembros de esa iglesia luchaban, como todas las iglesias en el mundo, luchaban con problemas que existían y que existen hoy en día, acerca de las falsas doctrinas, acerca de lo que se enseña, acerca de la inmoralidad. Pero esta iglesia casualmente luchaba con algo bien importante, que algunos no creían en la resurrección de Cristo. Entonces vemos que eso traía división a la iglesia, porque a la iglesia unos creían una cosa, otros creían otra cosa. Entonces no había un equilibrio a quién creerle y a quién no. Por eso el apóstol, ¿verdad?, viene a esta iglesia y les dice, ustedes tienen que afirmar en sus corazones que Cristo murió por sus pecados, conforme a las Escrituras. Si ve, el apóstol está exponiendo al Señor Jesucristo como redentor de nuestras vidas, como el que murió por esa muerte vicaria en él. Por eso, él, al enseñar esto en la palabra, nos dice, siempre en el versículo 6, hablando ahí, dice que se apareció a más de 500. Se apareció a Jacob y a los apóstoles. Y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si usted se fija, el apóstol dice, y al último, como un abortivo que fui yo, se apareció a mí por la gracia suprema de él, por la gracia soberana de Dios. Una verdad, amados hermanos, que debemos de aprender nosotros a entender en las Escrituras, y lo que el apóstol expone aquí, es ese testimonio de esperanza y de gracia que tenemos nosotros en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 3 versículos, como lo mencioné, el contenido que el apóstol quiere darles a ellos es el evangelio del Señor, el beneficio que tenemos nosotros, los creyentes, al testificar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por todos nuestros pecados. La palabra de Dios es clara para todo ser humano en esta tierra, que a causa del pecado ha venido la sentencia de muerte. Así estábamos nosotros, sentenciados a muerte espiritual. Vamos a tener una sentencia de muerte física, esa la tenemos que pasar. Pero sabemos que ahora en Cristo, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, la siguiente muerte que tenemos es un beneficio para nosotros. Es el beneficio de la palabra de Dios. Lo que la ley en su momento no pudo justificar a nadie, solo Cristo pudo hacerlo. Vemos nosotros entonces el propósito de la muerte vicaria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cumpliendo a totalidad la ley por la cual él se sujetó también a esta tierra, se sujetó a la ley de Dios, y el cumplimiento que vimos en él, el Cordero inmolado, Jesucristo, anunciado desde antes de la creación del mundo. Vemos que él nos pudo redimir nuestras almas de pecado donde nosotros estábamos. Entonces, cuando nosotros damos paso a ese nuevo pacto que es en Cristo Jesús, podemos entonces ver que nos podemos acercar a Dios, ser santificados en él, tener una relación con el Dios vivo, lo cual antes no podíamos tener. Cristo expresó entonces en su muerte, que hoy la llamamos una muerte vicaria, como ningún otro en su tiempo y sobre el tiempo que vivimos ahora, cumpliendo el propósito de Dios conforme a esa ley. El Hijo de Dios vino a destruir, dice la palabra, las obras del diablo, derrotando el pecado y la muerte en la cruz. Esa es la noticia del Evangelio. Esa es la noticia para nosotros. Nosotros debemos de ver entonces, cuando venimos a la iglesia, y en este momento especial que vamos a tener la Santa Cena del Señor, recordando la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo.
No venir con tristeza, sino que con alegría, con gozo, porque estamos recordando no a alguien muerto, sino a alguien vivo, al Señor Jesucristo. Es que, amados hermanos, alguien puede arriesgar su vida o entregarla para rescatar a otros o por sí mismo. Pero esto no significa que sea una muerte vicaria, de ninguna manera. Ese es un acto nada más de sacrificio que puede hacer alguien. La muerte vicaria del Señor Jesucristo fue única y especial para cada uno de nosotros, porque la muerte trajo salvación, trajo vida eterna a nosotros, un beneficio para la iglesia, para el creyente que ahora cree por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Yo me pongo a pensar en su momento que la iglesia primitiva nació y creció bajo esta predicación de la palabra, bajo la muerte, resurrección y vida del Señor Jesucristo. Ese era el mensaje. Porque imagínese usted, entre tanta dificultad y problemas y divisiones que había dentro de las iglesias en aquel entonces, que lo existe hoy en día también, no había esperanza entonces. Podían decir ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Pero ellos bajo esa promesa dada del Señor Jesucristo, que sus pecados han sido perdonados, que ellos un día estarían al lado de Él, llevaron el Evangelio a otros, mostraron la vida en Cristo que tenían. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, mostrar la vida de Cristo en nosotros. No mostrar a un Cristo sufriente, no, mostrar al Cristo que vive hoy en día, al que reina, al que tiene la victoria sobre la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que la muerte del Señor Jesucristo fue aprobada por el Padre como un acto útil y de justicia, según en el alcanzable nivel de justicia de Dios. Miren, la exigencia de Dios para que alguien hiciera eso era grande, amados hermanos. Porque si usted mira la ley, nadie la pudo cumplir. Nadie podía cumplir la ley. Pero el Señor Jesucristo la cumplió a su totalidad. Entonces vemos la divinidad solamente en el Señor Jesucristo como el sustituto delante del Padre por cada uno de nosotros. Es que a veces podemos ponernos a pensar que nuestra carne puede hacer muchas cosas a favor de la salvación o a favor de cosas del Señor. No, nuestra carne no puede hacer eso. Solo el Dios encarnado lo hizo por nosotros, mostrándonos el evangelio por el cual debemos andar, el camino correcto por medio del Padre. Miren, no es por medio de una religión muchas veces, ¿verdad? O alguien que nos represente en esta tierra, que somos redimidos de nuestros pecados. Solo es por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Ese derramamiento de sangre preciosa, que nosotros ahora disfrutamos de ese beneficio. Y ahora usted y yo estamos sentados en este lugar y estamos escuchando la palabra del Señor. Porque en otro tiempo no teníamos este privilegio, pero ahora tenemos ese privilegio. Y sobre todo dice la palabra que nos llama ahora hijos. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor dice que ahora somos hijos de Él. Cuando antes éramos enemigos de Él, venimos a ser hijos del Dios. La muerte vicaria del Señor Jesucristo, en la que Dios juzgó en lugar de nuestros pecados y aprobó la muerte del Señor Jesucristo conforme a esa ley. Ciertamente, nosotros vemos aquí que esto marcó el final, amados hermanos, de los sacrificios por derramamiento de sangre que antes se hacían. Recuerde que esos sacrificios que antes se hacían solo eran temporales, ¿verdad? Solo nos estaban mostrando lo que iba a venir, lo que iba a ser de beneficio para la iglesia. Entonces vemos que al participar de todas estas cosas, nosotros miramos la figura de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Por eso ahora nosotros podemos participar con gozo de la Santa Cena del Señor. Podemos recordar su cuerpo, podemos recordar su muerte, su sangre por cada uno de nosotros. Esto tiene un significado fuerte para nuestras vidas.
tiene un significado como creyentes, es parte de nuestra fe como creyentes, que nosotros no podemos olvidar fácilmente. Podemos recordar entonces lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, fue derramar su sangre, ese valor que nosotros tenemos que darle a la sangre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Éxodo 12, 29. La Biblia nos menciona acerca de la muerte de los primogénitos. Nos dice, y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Recordemos que esta fue la última plaga que Dios lanzó contra el Faraón, para liderar a los israelitas de la esclavitud. Miren, después de esa fatídica noche, porque podemos decirla así, ¿verdad?, de muerte, donde Dios destruyó a los primogénitos, aquí observamos entonces que Dios instituyó lo que es la fiesta de Pascuas, como un recuerdo permanente para cada uno de nosotros. Mire, la fiesta de Pascua no es el conejo de Pascua, que menciona y que han adulterado todo el evangelio y todas esas cosas, amados hermanos, en varias naciones. No, no es eso. La Biblia habla acerca de esta fiesta de Pascua. ¿Y qué nos recuerda a nosotros? Bueno, vemos nosotros en Mateo 26, del 26 al 28, que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Entonces vemos que en obediencia a Él lo hizo, y nosotros estamos obligados también a hacer esto como un recordatorio de Él. También vemos en Lucas 2:41 a María y a José, que ellos iban todos los años. El Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, aunque en una realidad es aquello que en el tiempo que se hizo, ¿verdad?, anunciaba lo que iba a venir, lo último, anunciaba el Cordero Pascual, que era Jesucristo, que le dio fin. El Nuevo Testamento establece una relación de este Cordero Pascual, que es tipología de Cristo, como lo que fue ya consumado en todo en la cruz. Jesucristo hombre, encarnado en él. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Acompáñenme a esa cita. Jesucristo con su vida y sin pecado vino a ser el acto de amor más grande en su muerte sacrificial. Se convirtió en el único capaz, amados hermanos, de dar a las personas una forma de escape contra la muerte eterna que estaba sobre nosotros. Nos dice la cita de 1 de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, ¿qué dice? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ve qué hermoso entonces? Cristo es la Pascua, no es el conejo. No es otra cosa inventada por el hombre. Esto no es inventado por el hombre, fue porque Dios lo estableció así. Pero hay un principio, Cristo Jesús, ¿verdad? Tiene un principio esto, en la palabra de Dios. No podemos nosotros malinterpretar esas cosas que ahora el mundo usa, ¿verdad?, como una excusa para poder atraer a mucha gente y engañarla con este tipo de enseñanzas. También el apóstol Pedro relaciona el Cordero sin defecto alguno con Cristo, anunciado desde el Antiguo Testamento. Y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento, a quien llama un Cordero sin mancha y sin contaminación. Vaya conmigo a la cita de Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Nos dice, si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Vemos entonces la perfección de Dios.
el plan de Dios perfecto hacia su Hijo Jesucristo, quien sin mancha y sin contaminación alguna murió por nuestros pecados. A Jesús se le llama aquí sin mancha, porque su vida estuvo completamente libre de pecado. Miren, aunque anduvo en este mundo y pudo haberse contaminado en este mundo, porque es un mundo perverso, caído, él se mantuvo fiel al Padre. Él se mantuvo fiel a Dios. Él dijo, yo tengo que cumplir la misión en la cual me han encomendado. Nosotros como creyentes podemos mantenerlo fiel, claro que sí. No con nuestras propias fuerzas, sino Cristo morando en nosotros. Él nos puede dar la fortaleza para que nos mantengamos fiel a Él, para que nos caminemos en este mundo limpios y que los demás miren el reflejo de Cristo en nosotros. Él no pecó. Miren, nadie puede atribuirse esto que se atribuyó a Cristo, este valor tan importante. Solo Cristo permaneció santo aún en la cruz, aunque nuestros pecados estaban sobre Él. Nuestros pecados, oígalo bien, no los pecados de Él, estaban sobre Él, pero aún así permaneció santo, porque es uno de sus atributos, su santidad. Primera de Pedro 2:22. Nos sigue diciendo el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dios declaró en la palabra que todos aquellos que pecaran tenían que morir, tanto físicamente como espiritualmente. Se puede decir entonces que el destino de toda la humanidad, amados hermanos, de todos los que nacemos en este mundo, no importa el color, raza, nación, es la muerte física, y aquellos que no le han conocido al Señor sería espiritual también. O sea, se agrega algo más. No solo es la muerte física, sino la más terrible, la espiritual. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, proveyó a los hombres una salida al dilema que el hombre no pudo hacer. Mandó a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, quien derramó toda su sangre. Es Dios quien proveyó al Hijo, derramando su sangre por nuestra redención. Cristo tuvo una muerte vicaria sobre la cruz. Él sufrió la ira de Dios, de un Dios santo, como el sustituto nuestro por los pecados. ¿Se imagina usted en ese momento en el que el Señor estaba ahí? Donde la ira de Dios, del Dios santo y único y justo, sobre la persona más justa de este mundo. Ni nosotros pudiéramos haber soportado el dolor o ese derramamiento de sangre. A la primera nos hubiéramos bajado de la cruz. Bueno, no hubiéramos caminado, creo, hacia la cruz. No hubiéramos llegado ni a eso. Porque en el momento que nos ofenden, ¿cuál es nuestra reacción como humanos? Responder. Y respondemos. Porque esa es la naturaleza pecaminosa nuestra. El Señor fue ofendido. Fue golpeado. Fue latigado. Fue puesto en la cruz, demostrando su amor, su fidelidad, su santidad, su misericordia para cada uno de nosotros. Por eso esa muerte vicaria es la más excelente de todo el mundo. Pueden haber muchas muertes en este mundo, pero la más sublime muerte es esa, amados hermanos, la de la cruz. Porque eso trajo redención a nuestras vidas, fue aplicada a usted y a mí. Ocurre entonces que en virtud de esa muerte vicaria, Cristo nos ha logrado a nosotros aprobar delante del Padre. O sea, ahora usted y yo estamos capacitados para poder llegar a Dios, poder ser justificados delante de Dios, porque nos identificamos en la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos experimentar entonces una relación con Dios.
Así es lo que hizo Cristo por nosotros. Hebreos, capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado alguno, hermanos. Sin pecado alguno. ¿Quién más puede comprender la magnitud, el corazón y la vida del ser humano sino el Señor Jesucristo, que se hizo semejante a nosotros? ¿Quién más lo puede hacer? Qué gozo entonces es saber, amados hermanos, que nuestra salvación está fundamentada no en nosotros mismos ni en las cosas de este mundo, sino en Dios, quien va a ser fiel por toda la eternidad. Entonces, la muerte vicaria del Señor Jesucristo nos muestra el gran amor de Dios, el profundo amor de Dios, podemos decir, por nosotros los viles pecadores. Tiene un significado grande para nuestras vidas. Por eso, nosotros podemos descansar. Nuestra salvación misma puede descansar en Dios, porque la recibimos de parte de Él. Usted no recibió la salvación por alguien más o por algo más. La recibió por Él, por el Señor Jesucristo. Porque nada nos costó y nada debemos hacer para poder agregarle algo más. Cristo con su obra redentora lo hizo todo. Todo. No dejó nada, ni un espacio alguno. Así como la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos, de esa esclavitud que estaban antes con el templo del faraón, la muerte de Cristo marca ahora nuestra liberación de la esclavitud del pecado que antes nos tenía a nosotros. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu, dice la palabra, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos así entonces porque nosotros celebramos cada principio de mes la Santa Cena del Señor, en memoria a esa fiesta anual que se hacía antes. Ahora nosotros conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en la comunión de los santos. A usted no tenga problema con decir que usted es santo, porque usted no es santo por sí mismo, es santo porque el Señor está en usted, porque el que está en usted lo ha santificado, lo ha purificado, porque Él vive en usted. Entonces, en esta comunión de los santos, amados hermanos, nosotros celebramos, recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y lo vamos a hacer hasta cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez. Porque eso es lo que la iglesia debe de entender. Que no estamos esperando otra cosa. Lo que tenga que pasar en el mundo y que ya está en las escrituras va a pasar. Miren, eso ningún hombre lo va a poder detener. Ningún político. Ningún religioso. Nadie va a detener lo que Dios ya estableció en su palabra. Entonces, como iglesia, ¿qué nos corresponde? Esperar que se regrese. Para nosotros no debe ser de aflicción esas cosas. Debe ser de gozo y alegría. Pero también predicar el evangelio, anunciar a otros el Cristo Redentor, el Cristo que los puede transformar, para que ellos no pasen por todas esas cosas. La gloria que Cristo dio a la iglesia, a usted y a mí, es la cruz. Mire, cuando la iglesia recibe y considera realmente la importancia de la obra redentora de Dios, la obra salvífica de Dios, esta va a estar unida con el plan de redención que Dios había trazado desde antes de la creación del mundo.
Entonces, como iglesia, nosotros debemos de estar orientados a eso. Porque la muerte vicaria del Señor Jesucristo tiene consecuencias eternas ahora para todos nosotros los creyentes. No fue una muerte cualquiera. No fue un sufrimiento cualquiera. Fue el sufrimiento mayor. Fue la muerte mayor. Fue la liberación más grande que jamás se había realizado en la historia del hombre. Es el triunfo más grande, amados hermanos, en la salvación que Dios nos ha dado. Juan 10:10. Acompáñenme esa cita. Juan 10:10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, dice la palabra. ¿Pero qué nos dice la cita? Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ve el propósito entonces? ¿Ve el propósito de Dios ahí reflejado en su Hijo amado? Es por eso que Jesús vino y por lo que murió, para convertirse en el último sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es en Jesucristo, amados hermanos. No es en otra cosa más. Por eso Colosenses, capítulo 1, versículo 22 nos dice. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo un vil pecador se puede presentar delante de Dios? Dios lo rechaza. Lo va a rechazar si Cristo no está en él. Porque Él es un Dios santo. Pero cuando nosotros vamos al Señor, el Señor mira a su Hijo. Mira el derramamiento de su sangre. Mira lo que hizo por nosotros. Entonces somos aceptados delante de Dios. Es la única forma en la que nos podemos acercar a Dios, por medio del Hijo. Por eso Gálatas 3:22 nos dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Nosotros hemos recibido esa promesa de salvación por medio del Hijo. Una promesa, amados hermanos, que usted solo debe tener dos cosas: creer y la fe que Dios pone en usted. Usted puede creer, pero no tener fe. Una cosa de la otra no la puede desligar. Pero para creer y tener fe es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario escuchar el Evangelio. Es que usted abra sus oídos y escuche la palabra de Dios. Es crucial entonces para nuestra salvación estas dos cosas. Es a través de creer en el sacrificio vicario de Cristo derramado en la cruz del Calvario que nosotros podemos ser perdonados y recibimos la vida eterna en Él. Si no fuera así, amados hermanos, sin la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fuera en vano lo que estamos diciendo. Fuera en vano entonces creer. Pero como sabemos y las Escrituras nos han dicho y lo afirmamos, Él resucitó. Él está vivo. Y es ese Dios que nosotros servimos, a un Dios fiel, que ha sido fiel desde la eternidad con sus promesas para sus hijos y que va a ser fiel aún en el último minuto de nuestra muerte. Él va a ser fiel. Aunque dejemos este mundo, pero sabemos que tenemos una eternidad con Él. Entonces vemos que Jesús realizó la obra de creación, el juicio y salvación
que solo alguien siendo Dios pudo hacerlo. Nadie más podía hacer eso, sino alguien semejante a Dios, con esa misma semejanza. Cristo es Dios. Él no dejó de ser Dios estando en esta tierra. Demostró el poder de Dios que actuaba en él, siendo Dios. Entonces vemos que alguien así podía hacer el sacrificio más grande por nuestras vidas. En palabras sencillas, lo que podemos nosotros entender aquí es que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados alcanzó algo que nadie podía alcanzar. Mire, Jesús mismo lo dijo, vaya conmigo, el Evangelio de Juan 14:6. En palabras del Señor Jesucristo, mencionadas por él, lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Habrá otro camino, amados hermanos. Habrá otro sendero. Habrá otro lugar por donde nosotros podemos tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Solo en Cristo podemos encontrar nosotros el camino, la justicia de Dios, que nos redime de nuestros pecados y nos hace tener comunión los unos a los otros. Aunque somos diferentes y tenemos diferentes formas de pensar, pero en la unión como Cristo, que estamos unidos a Él, podemos entender entonces lo que la Escritura nos dice: que nos amemos unos a otros, a pesar de las diferencias que tengamos, mostrándonos el amor, la comprensión, la misericordia que el Señor nos mostró en la cruz. ¿Cómo yo no le voy a demostrar a usted mi misericordia si Dios mismo ya me la mostró en la cruz? ¿Cómo yo no puedo amarlo a usted si ya Dios me amó a mí? Por eso tenemos que permanecer unidos como iglesia de Dios, porque fue Cristo el que derramó toda su sangre por nosotros. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Miren, los primeros creyentes y seguidores del Señor Jesucristo reconocieron que en Jesús nada más, que en Él encontraban redención de sus pecados, reconciliación con Dios. La muerte vicaria del Señor Jesucristo se interpretó como un acto de amor inmenso, como un ejemplo de entrega total, voluntaria, sin nadie que lo forzara a hacer las cosas. Cuando nosotros vemos estas cosas y las entendemos y nos dicen: usted quiere servir en la iglesia, mire, voluntariamente usted lo hace, no tiene que forzarlo. A usted le dicen: lo invitamos a las conferencias, usted viene con gozo. Así como el Señor se entregó voluntariamente sin ser forzado, nosotros tenemos que hacerlo con esta iglesia. Tenemos que hacerlo con amor, con entusiasmo. Porque todos aquellos, como nos dice en el Evangelio de Juan 1:12, que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ese privilegio de que somos llamados hijos de Dios. Ya no somos enemigos como antes éramos, ahora somos hijos de Dios. Entonces nuestra vida debe estar consagrada al servicio de Dios, porque ya no vivimos bajo la corriente de este mundo, sino según lo que la palabra de Dios nos dice, porque Cristo ya venció, eliminó el aguijón de muerte que había contra nosotros, clavándola en la cruz, dándonos a nosotros libertad y vida eterna en él. Romanos 8:37-38. Ahora usted y yo como creyente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro vencedor, el Señor Jesucristo.
Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, nada, hermanos, nos podrá separar del gran amor que es en Cristo Jesús. Nada lo podrá separar a usted. Nada. Cristo ya venció la muerte. Entonces los creyentes tenemos que mantenernos firmes en esa promesa. Firmes en el vencedor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La muerte y la resurrección de Cristo, para nosotros los creyentes, representa el éxodo definitivo, realizado por el mejor libertador, Dios encarnado, para liberarnos del pecado y otorgarnos salvación y vida eterna. En la cruz usted ve que Cristo sufrió como hombre. Murió representándolo a nosotros, pero obtuvo el mayor galardón, un nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará, dice la palabra, y toda lengua le confesará que Jesucristo es el Señor. ¿De cuántos es el Señor, el Señor Jesucristo? De todos nosotros. Es nuestro Dios, es el Salvador de nuestras almas. ¿Cuánto debemos estar agradecidos entonces por todo eso que ha hecho por nosotros? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice la palabra, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar el rescate de su vida por nosotros, por todos aquellos que están escuchando esta palabra. El Señor viene a dar su vida por ellos. Mire, esta es la verdad más gloriosa de nuestra fe. Las buenas nuevas de salvación por medio de la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús, nuestro gran representante en la cruz. El Cristo victorioso, resucitado, que es soberano, que ha conquistado la muerte. No fue algo temporal, eso es algo permanente que hizo el Señor y eterno, en beneficio de todos los creyentes, en beneficio de todo aquel que es discípulo del Señor, en beneficio de su amada iglesia. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados hermanos. Cuando usted dice amén, dice así es. Está afirmando la palabra, está afirmando lo que la palabra le está diciendo. La victoria de Cristo sobre la muerte tiene sus beneficios eternos para nosotros los creyentes. Mire, no habría ninguna esperanza si Cristo no hubiera ido a la cruz. Por eso la muerte vicaria del Señor Jesucristo fue ese sacrificio voluntario y cumplió con la promesa de rescatarnos. Jesús, siendo nuestro sustituto en la cruz, vino a darnos vida porque verdaderamente Él era el Hijo de Dios. ¿Usted recuerda el centurión cuando en el momento que Jesús expiró, lo que expresó? Verdaderamente dijo, este es el Hijo de Dios. Mira, amados hermanos, para que alguien se convenciera o convenciera a un centurión, eso era terrible. Vemos entonces que aún en la muerte el Señor Jesucristo estaba actuando.
O sea, no había perdido su poder y su autoridad y su soberanía. Él seguía teniendo ese poder y esa autoridad. Impactó el corazón de ese hombre, y no, yo me imagino que mucho más de lo que estaba ahí alrededor. La palabra no lo expresa, pero imagínese usted cuántos fueron impactados al ver cuando expiró el Señor Jesucristo. Que todo lo que había sufrido, todo lo que había pasado, y aún así no negó a su Padre. No lo negó. Ni tomó rencor contra las cosas. Ni dijo, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué mi padre me abandonó? ¿Por qué Judas me traicionó? En todas esas cosas, ni una palabra se lo dio. Enmudeció y no dijo nada. Y las palabras expresadas por él, una de las primeras que siempre me ha impactado fue, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La primera palabra del Señor hizo. Pero ¿cuántas veces nosotros expresamos cosas que no debemos de expresar? Y no expresamos el amor de Dios. Primera de Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Sabemos nosotros y tenemos esa seguridad ahora de que no estamos bajo sus pecados, su esclavitud, porque Cristo en realidad resucitó y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la fe, amados hermanos, que tiene que mantenerlo a usted cada día. En este mundo pueden suceder muchas cosas y van a suceder. No las podemos nosotros controlar, pero recuerde que Dios tiene el control absoluto de todas esas cosas. Él ya tiene planificado todas esas cosas. Aunque para el hombre sean de asombro, para Dios no lo son. Porque Dios tiene el control de todo. Aún en la muerte vicaria del Señor Jesucristo, el Padre sabía lo que iba a pasar. Ya en la eternidad Él lo tenía planificado. Es importante entonces entender que en nuestra vida también Dios tiene planificadas cosas. Y que si van a suceder bajo su voluntad y su soberanía. El propósito de la muerte del Señor Jesucristo revelado aquí. Y nosotros lo vemos cuando unánimemente nosotros como creyentes entonamos los himnos. Y usted escucha esos himnos hermosos que no hablan del hombre. No hablan del yo. No hablan de que cómo tengo esas virtudes como hombre, sino que nos hablan del Señor Jesucristo, de su muerte, de su victoria. En eso debemos de regocijarnos nosotros también. No hablan de mis triunfos o de lo que yo quiero obtener de los demás. Hablan de la gloriosa palabra de Dios. Hablan de lo maravilloso y gran amor de Dios hacia la humanidad. El Salmo 103:17. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová, lo dice la palabra, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios trazó un plan divino desde la eternidad para la redención de la humanidad en Cristo Jesús. Ahí lo vemos nosotros plantado en las Escrituras. Cada vez que usted va a las Escrituras va a encontrar el plan de Dios. Va a encontrar como Dios paso a paso, sin perder el control de las cosas, llevó a Cristo hasta la cruz. Con ese propósito divino. Así Dios, al enviarnos a esta tierra y que nos ha dado el privilegio de poder estar aquí, tiene ese plan divino para nosotros. Tiene un propósito para nosotros.
Usted no vino por inercia a esta tierra, hermano, porque quiso venir. Creo que ninguno de nosotros pidió venir a esta tierra. Pero el Señor en sus planes, si nos ha dado familia, esposa, hijo, bienes, dediquemos todas esas cosas al Señor. Consagrémonos al Señor, al servicio de Dios. Porque ha sido por su bondad y su misericordia que nos ha dado todas esas cosas. No porque nosotros somos buenos, o porque nos portamos bien, o porque somos mejores que otros. No, es porque Dios ha tenido misericordia y su gracia está sobre nosotros. ¿Cuántos han sufrido, siguen sufriendo hoy en día? Mujeres que no pueden tener un hijo, estériles. ¿Y cuántas tienen el privilegio de poder tener hijos? Claro, hay una responsabilidad detrás de todo eso, que el Señor nos ha dado también como padres, que tenemos que cumplir. Y a los hijos también les ha dado una responsabilidad, la obediencia a sus padres. Entonces vemos que Dios todo lo hace perfecto. No hay nada que se salga del plan de Dios, porque eso es lo que Él marcó para nuestra vida. Vamos a orar para entrar al siguiente tiempo de la Santa Cena del Señor. En su rostro. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Señor, te pedimos tener un corazón agradecido delante de ti, un corazón perdonador, Señor. Si hemos ofendido, Señor, si hemos faltado a otros, Padre, pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor, porque solo de esa forma podemos ser libres, Señor, de toda culpa. Así como tú nos perdonaste por medio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario de nuestros pecados, nosotros ahora en Él, en Cristo Jesús, tenemos esa capacidad también, Señor, de perdonar a otros y ser perdonados. Ayúdanos cada día, Señor, a mantener una comunión mutua entre creyentes, como iglesia que somos, Señor, como hijos tuyos que somos, Padre. Gracias te damos por tu Hijo amado, y en esos méritos te pedimos. Amén y amén. Pido al coro que pueda pasar, por favor. También a los hermanos de la Santa Cena del Señor. Recordemos el propósito, amados hermanos, de esta ordenanza que nosotros como creyentes tenemos que cumplir. Nos prepara y nos hace un autoexamen a nuestras vidas para que vengamos en ese arrepentimiento a Dios, agradándole a Él en todo tiempo. Nos prepara para recibir al Señor Jesucristo en su momento cuando Él venga, en ese arrebatamiento que es inminente. Nos recuerda a sí mismo que tenemos que anunciar como creyentes la victoria de Cristo, su muerte, resurrección y vida. Y que por medio de esa victoria, usted y yo tenemos ese beneficio que fuimos comprados con su sangre. Y nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y que regresará. Todos aquellos que hemos recibido con discernimiento vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Recuerde que no es apto para los niños porque ellos no tienen este discernimiento. Pero nosotros que hemos pasado el paso de las aguas, podemos recibirlo y poder meditar en ello. Le pido que por favor se ponga en pie. Nuestros hermanos del coro, mientras entonan un himno.
convida a la cena de la conmemoración. En la mesa de la cena, venga con el gozo, venga, nos tomemos la cena, gratitud al Señor. Cristo Jesús nos dio vida, y es nuestro gran Salvador. Venga a la mesa, venga a cena, venga con gran gozo, venga a adorar. En esta misma comunión que tenemos, amados hermanos, vamos a dedicar este tiempo al Señor con la reverencia que se merece. Vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Ahí en pantalla usted lo puede ir viendo. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Asimismo, nos dice la palabra, tomó también la copa, después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Así también, pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la acción de gracias que nosotros hacemos y recordamos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día y por este momento que nos has dado, de poder estar delante de tu presencia, poder compartir, Señor, en comunión como iglesia, unánime, Señor, este momento precioso, en el cual recordamos tu muerte, resurrección y vida. Ayúdanos, Señor, cada día a poder llevar las marcas de la cruz en nuestra corazón y nuestra vida, para que aquellos que puedan vernos y escucharnos, Señor, puedan recibir también el precioso evangelio de salvación para su vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo su vida.